Ya hemos publicado varios videos donde Mauro Biglino habla sobre los Elohim, los extraterrestres, sobre las reales traducciones de la Biblia donde dan a entender que hay naves dentro de las traducciones originales y hay explicaciones tan explícitas como el libro de Ezequiel. Y en esta oportunidad te voy a traer una aclaración que se hizo muchos años atrás sobre un ex ministro de Defensa Nacional de Canadá que pasa por desapercibido en la sociedad, pero es importante siempre hacerle recordar, porque una cosa es hacerle caso lo que diga una persona cualquiera, pero otra cosa es prestarle atención a un ex ministro militar con un alto grado de jerarquía que maneja conocimientos secretos o información secreta de un Estado nacional. Por lo tanto, esto viene a confirmar años después con lo de David Grusch y todo este tipo de desclasificaciones que poco a poco se está haciendo en estos tiempos sobre el fenómeno OVNI. Sin más nada que agregar, aquí les dejo su aclaración. Mi nombre, como dije, es Paul Hellyer. Soy ex ministro de Defensa Nacional de Canadá. Serví en 3 gobiernos, sumando en total 23 años y medio como miembro del Parlamento. Como ministro de Defensa Nacional pude observar reportes de ovnis. Estaba muy ocupado como para prestarle atención en ese momento porque estaba tratando de unificar la Marina y la Fuerza Aérea en una sola fuerza de defensa canadiense y eso en sí ya era una batalla hasta el final. Así que esto no estaba en mi agencia o en mi agenda. Pero hace unos 10 años empecé a interesarme cuando un joven de Ottawa me envió material sobre el asunto. Le dije que estaba muy ocupado para leerlo, pero con la confianza de que algún día lo haría. Y me envió una copia del libro del coronel Corso un día después de Roswell. Y me tomé algún tiempo leerlo, pero lo logré en mi lectura de verano del 2005. Y fue realmente impresionante lo que contenía este. Y yo pensé que mis adentros, que contenía asuntos muy grandes, asuntos enormes, y que la gente de Estados Unidos y de todo el mundo tenía derecho a saber lo que ocurría, porque son parte de ello. No es solo un caso aislado. Y entonces, después de confirmar el contenido del libro, con el general retirado de la Fuerza Aérea, acepté la invitación de Víctor Villani, quien está por acá en algún lugar, y de su colega Mike Bird para hablar en el simposio de la Universidad de Toronto. Y yo dije, los extraterrestres son tan reales como los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas. Me dieron el dudoso distintivo de ser la primera persona de rango ministerial en el grupo de países del G8 en hablarlo inequívocamente. Desde entonces aprendí muchísimo de otras fuentes, incluyendo un número de testigos fantásticos que hemos escuchado estos 4 días, que he sido excepcional y simplemente estoy sorprendido con la cantidad de información que había disponible y apareció a cada uno de ellos. Pero debido a que yo no soy ufólogo, sino que soy un político, tengo unas cuantas cosas que quiero adicionar en ese campo en particular. La primera en que cerca de los 60 hubo una flotilla de ovnis que se dirigía al sur, cruzando por el territorio de la OTAN en Europa, y el comandante en jefe del cuartel general supremo de potencias aliadas europeas, naturalmente estaba temblando. Afortunadamente, o quizás por divina providencia, antes de que el botón de pánico fuera pulsado, la flotilla dio vuelta y se regresaron al norte. Obviamente ellos pensaron que tal vez eran rusos y se preocuparon bastante. De todas maneras, una investigación fue lanzada dentro de todo este asunto. Un documento fue preparado, el cual concluía que al menos 4 especies han visitado a la Tierra durante miles de años. Y ese también es mi propio punto de vista en esta etapa.
Así que, exceptuando eso, solo hay un par de cosas que me gustaría hablar para lo que nos referíamos. Y una de esas es referirnos a ellos en plural. Hasta esta mañana, cuando Linda Moulton Howe creó, que fue ella, nombró las primeras 3 especies, he traído mi antiguo libro llamado Luz al final del túnel, un plan de supervivencia para la especie humana, como ayuda de memoria. Y yo nombro 5 especies diferentes aquí. Soy consciente de más ahora. De hecho, vi un documento hace unos días donde mencionan 20. Y creo que a usted, señor presidente, le podría interesar alguno de los lugares de donde pueden venir. Tengo aquí una llamada Zeta Reticuli, 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 las Pléyades, Orión, Andrómeda y los sistemas solares de Altair, constelación de Aquila. Así que no creo que aún podamos seguir refiriéndonos a ellos en plural, porque no son una masa amorfa. Son especies diferentes y por lo tanto pueden tener diferentes agendas. No creo que podamos decir que todos tienen la misma agenda. Más de lo que podamos decir que Estados Unidos, China y Rusia tienen la misma agenda. Nuestros intereses reales pueden ser similares, pero hasta ahora nuestros intereses percibidos aún son muy distantes. Hay una observación más antes de empezar a decir esto, y es que pasamos mucho tiempo hablando sobre los cadáveres de hace 6 años y estuve muy contento de escuchar a Linda finalmente decir esta mañana que hay extraterrestres vivos en la Tierra en este tiempo presente y que al menos 2 de ellos probablemente trabajan con el gobierno de los Estados Unidos. Algunas de las otras especies que he aprendido no hace mucho tiempo se llaman los altos blancos. Esto fue cuando Paul Harris reveló la noticia hace pocos años y gracias a sus buenos oficios tuve la oportunidad de conversar durante 3 horas con el ex aviador Charles Hall y escuché esta absolutamente fascinante historia de cómo él estaba trabajando. En primer lugar, él tenía miedo de su piel, pero después, cuando llegó a conocerlos, con quien estaba trabajando, entonces finalmente empezaron a confiar los unos a los otros y a tener una buena relación laboral con los altos blancos en rango de artillería de Indian Spring, Nevada. Y estos altos blancos estaban viviendo en propiedades de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y trabajaban en cooperación con la Fuerza Aérea de Estados Unidos e intercambiaban tecnologías con ellos. Él escribió un libro, por cierto, llamado Hospitalidad Milenaria, y hay 4 versiones diferentes, pero Hall dice que Hospitalidad Milenaria 2 es la mejor. Y esa fue lo que yo vi. Y es una lectura muy interesante. Si quieren entrar en el problema de lo que se siente toparse con estos personajes flotando a través del terreno en el desierto. Basta por eso por ahora. Mi interés se centra en la divulgación completa. Y mi única advertencia es que probablemente entre el 95% y el 98% de toda esta divulgación he sabido 1 o 2 cosas que no deberían estar en dominio público, al menos por ahora. Algún día será, estoy seguro, pero tal vez no inmediatamente. Pero así como los niños sobrevivirán la ida de Ratón Pérez y de Papá Noel cuando se vuelvan adultos, la idea de ellos. Creo que los ciudadanos que pagan impuestos son muy capaces de aceptar la nueva y más amplia realidad de que vivimos en un cosmos repleto de vida de diversos tipos. Y el hecho de que algunas civilizaciones son más avanzadas que las nuestras puede ser humillante. Pero ese podría ser un paso necesario a nuestra superación.